Universidad Alfa y Omega, Campus Villahermosa, licenciatura en Trabajo Social, materia Derecho Agrario, de la docencia José Alberto Rodríguez Quevedo. El tema es los derechos humanos. Grado y turno, quinto semestre, lunes y miércoles de 4 a 8. Alumna Wendy Hidalgo Carrillo. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos han sido clasificados y estos atienden criterios y en ellos encontramos clasificaciones. Este origen, contenido y por la materia a la que se refieren tienen un propósito pedagógico y han sido clasificados en diversas generaciones. Esta fue declarada en París en la Asamblea General de la ONU el día 10 de diciembre de 1948 y consta de 30 artículos y cuenta con traducciones para más de 500 idiomas. Dicha declaración ha pretendido ser el faro que guiase los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años después, parece que la luz de ese faro está cada día más lejos de nuestros pasos. Es imperativo que recurramos o recuperemos el rumbo hacia aquella humanidad que se soñó en París en 1948. Por tal motivo queremos recordar su origen, pues el humano que olvida de dónde vino está condenado a repetir sus errores. Esta clasificación de los derechos humanos atiende a diversos criterios y así podemos encontrar las mismas que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren, con un propósito pedagógico. Han sido clasificadas en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados, y actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales y culturales. Las garantías individuales se clasifican en garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen al igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, dándoles a todos el mismo peso. Los derechos humanos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo determinada situación y según las denominadas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir en los derechos de libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. En la actualidad, en estos últimos años hemos visto cómo, además de ser incluidos en las constituciones y leyes de los estados, han pasado también a la escena internacional al ser incluidos en múltiples instrumentos internacionales y al establecer también sistemas internacionales para su protección. Sin embargo, paradójicamente y no obstante todo lo anterior, podemos recibir con tristeza que en este tema de los derechos humanos aún queda mucho por hacer, pues las violaciones a los derechos elementales de la persona humana proliferan por doquier y la llamada universalidad de tales derechos aún no es una realidad que se vive en todo el mundo. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Se aplica en toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derechos. Como principios de la universalidad
Todas personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Principios de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentren ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos sea como un ejercicio que implique necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentren vinculados. Principio de individualidad. Este implica que los derechos humanos no puedan ser fragmentados, sea cual fuese la naturaleza. Principio de interdependencia e individualidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles, políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social, la educación o los derechos colectivos como los derechos del desarrollo y la libre determinación. Principios de progresividad que constituyen una obligación de Estado para asegurar el progreso del derecho constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado que respete a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas que disfrute de los derechos y no disminuir este logrado. Muchas gracias, espero haya sido interesante el tema que les pude compartir acerca de los derechos humanos. Que tengan buen día.